A ver. Bueno, no voy a contar una historia, pero no es mía. A mí no me sucedió, pero le sucedió a mi mami, que en paz descanse. Ok. Ella nos contaba que cuando era niña, más o menos como a los 10 años, ella tiene una gemela. Entonces, cuando ella vivía en su niñez a un costado de la parroquia de San Bernardino, en el mero centro de Xochimilco. Entonces, decía que antes pues no había más viviendas ni así, pero había muchos sembradíos de maíz y así. Entonces resulta ser que ella contaba que tenían que salir al baño. Obviamente no había dentro de las casas, ya que pues Xochimilco antiguo era prácticamente casas de, ¿cómo se llama este material, Lore? De adobe. Ajá. Entonces, a un costadito de de las casas normalmente estaban los baños. Contaba ella que, pues, para ir al baño salían entre dos, precisamente porque estaban rodeados de sembradíos de maíz. Y bueno, eh, dice que una noche ya era pues, ella calcula que entre las 11 y las 12 de la noche, porque en realidad ella no sabía la hora exacta. Pero cuenta que pues tenía muchas ganas de ir al baño, ¿no? Y nadie la estaba acompañando, ¿no? Nadie la podía acompañar porque estaban todos durmiendo y despertó a su mamá y nadie se despertó. Resulta ser de que se sale y va al baño. Llevaban una vela para poderse iluminar porque pues obviamente no había luz eléctrica ni nada de eso. Entonces cuenta ella que, ay Dios mío, perdón, resulta ser de que cuenta ella que pues estando en el baño salió, iba caminando y se escuchaba entre el sembradío, entre las varas del maíz, se escuchaba movimiento, ¿no? Pero no un movimiento normal, porque ella decía que si hubiera sido una persona, pues se escucharía eh, cómo se iba abriendo y todo, ¿no? Pero decía ella que no, que se escuchaba más como un silbido, como un susurro. Y pues a ella le dio mucho miedo, ¿no? Entonces, resulta ser que pues caminó más rápido, pero con la precaución de no que no se le apagara la vela, porque al caminar más rápido, pues obviamente el viento que se sentía iba a poder apagarla. Entonces se detuvo un poco y de repente ella dice que sintió un frío así muy fuerte, ¿no? Y, y pues ya voltea y justo en el momento en el que voltea, dice que vio justamente a una persona parada, un hombre obviamente en traje así como de charro, y dice que iba subiendo la botonadura, iba subiendo hacia el traje, bueno, su vista iba subiendo, su pantalón, su saquito, pero justo cuando ella le enfocó la cara, se le apagó la vela. Dice que ella alcanzó a ver algo blanco y se desmayó y que entre sueños escuchaba que le decía, mamá, que le decía, ella gritaba o que le decía ella a su mamá, 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 y la persona le decía, ¿no? La persona que estaba ahí, ¿quieres mis botones? Y mi mamá le decía, mamá, mamá, o sea, hablándole a su mamá. Cuenta que como que ella ya no supo más de ella y al poco rato salió mi abuelita al baño y pues la había ahí tirada, ¿no? Y ya la fue a ver, le dijo, hija, ¿qué pasó? ¿Estás bien y todo? Pero dice mi mamá que ella intentaba hablar y mi abuelita comentaba que mi mamá dejó de hablar, que dejó de hablar mucho tiempo, no comía, no dormía, todo el tiempo su tez era blanca.
y que iba enflacando, enflacando así. Y llegaron allá a su casa a decirle pues que qué pasaba, ¿no? Y mi abuelita les decía, ¿no? No, pues es que mis gemelitas, una se me puso mal y contaba la historia de lo que había pasado. Y decía, pues es que yo no supe exactamente qué fue lo que le pasó, yo la encontré tirada y todo. Entonces, por lo que vieron, estas personas que venían, creo que del Valle de Chalco o algo así, que es casi por el Estado de México, le decían que, pues que ellos tenían la solución, pero que iba a ser un proceso largo. Y contaba mi abuelita nos contaba que todos los días tenían que tender un petate en la mitad de lo que es el maizal, acostaban a mi mamá con un vestido blanco y la cubrían con la sábana a las 12 del día y a las 12 de la noche. ¿Por qué? No me pregunten porque mi abuelita vivió muy poco tiempo como para haberle preguntado. Y yo estaba muy chiquita cuando ella falleció. Pero cuentan que así decía mi abuelita y que le ponían 4 cirios como si le estuvieran velando. no, Y después mi abuelita tenía que tomar un sorbo de café con tequila y se lo tenía que pues escupir en la cara, ¿no? Y mi mamá despertaba porque la tenían que dejar un par de horas así en el sol y a la luna, en el sol y a la luna. Y pues según dicen que pues definitivamente eso le ayudó para que mi mamá sanara. Y posteriormente pues ya mi mamá ya obviamente creció y todo, pero le costaba mucho trabajo contar esa historia porque pues nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y qué te pasó? Y decía mi mamá que eso le había pasado, que ya entre sueños escuchaba que este señor o esta persona le decía, ¿quieres mis botones? Y que le ofrecía sus botones, así decía mi mamá, brillaban en la noche como dijeran, brillaba mucho su botonadura y me ofrecían los botones de su saco. Yo, ay, pero fue muy difícil que nos pudiera llegar a contar todo esto. Y toda esta historia pues ya se enlazó así, poco a poco, porque durante mucho tiempo mi mamá así permaneció. Ay, y esto, O sea, se me hace que es como que la absorbieron, ¿no? Algo así como que si se hubiera llevado su alma, ¿no? Su espíritu. algo así decían que se había llevado su espíritu y que por eso tenían que hacer eso, que la velaban en la mañana y en la Para noche, a mantenerla las viva, algo 12 así, del ¿no? día. Como que. Sí, mi mamá decía que ella sí hablaba, bueno, que ella se intentaba comunicar, que para ella era como si estuviera hablando, pero las demás personas no la escuchaban. Ajá. Y mi abuelita decía que ella permanecía con la boca cerrada todo el tiempo. Así Ay, como cuando se te dice que, bueno, que dice que se te sube el muerto, pero pues en realidad, o sea, tú te quieres pedir ayuda, pero pues no, nadie te escucha. sí, Siento algo que algo así. así similar. Está interesante esa historia.